Buenas noches, hermanos. Los invito a estar de pie. Alabemos al Señor y démosle gracias. Señor, gracias te damos en esta noche por permitirnos venir a la casa de oración, a la casa de refugio, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por la misericordia que has tenido hoy con nosotros. Gracias, mi Dios, y queremos ofrecerte el sacrificio de alabanza en esta noche, Señor. Con acción de gracias te damos hoy, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Canta, oh hija de Sión. Yeah.
nacer en nuestra vida, Señor. Vuelve otra vez a traer tu manantial a los ríos secos de nuestra tierra. Vuelve, Señor, y enciende nuestros corazones con pasión, Señor, de pos de ti, que te deseemos, Señor. Hay lugar al pie de la cruz. El Cordero
Me gustaría leerles en Isaías 53 para que podamos cantar este himno con más entendimiento. Dice, angustiado él, en el verso 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hay lugar al pie de la cruz, el Señor, que podamos ocupar el lugar que tú tienes para nosotros, Señor, pero en la cruz. Señor, por favor, ayúdanos a no desviarnos, Señor, buscando escapar de los tratos de la cruz. Señor, que podamos abrazar esa cruz, que podamos identificarnos con esa cruz, Señor, y amar la cruz, porque ahí encontraremos tu libertad y tu victoria, Señor, tu vida misma. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, por favor. Y gracias, Padre, quédate con nosotros y háblanos, sigue moviéndote en medio de nosotros, oh Dios. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos, hermanos, breves. Será un repaso quizá para algunos, pero para otros quizás habremos olvidado estas pequeñas claves en nuestra vida, pero son fundamentales. Determinarán, son muy importantes, porque determinarán qué rumbo tome nuestra vida, qué camino le demos a nuestra vida. Saben que en el año 2013, un avión gigantesco
O sea, todos los aviones son gigantes, pero este lo hicieron más grande, especialmente para transportar repuestos y partes de aviones muy grandes. Entonces lo adaptaron para llevar carga, lo hicieron más grande de lo normal. Y este avión tenía que ir a una base militar en Kansas. Tal vez algunos han escuchado la historia, la noticia. Iba para Kansas, para un aeropuerto, una base militar. Pero llegó. Como todo avión, sale con un destino. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo le hacen los pilotos para no perderse? Porque si yo me pierdo en las calles de Elizabeth, ya trato de buscar la 19 o algo donde conozca y me ubico. Pero allá en el cielo, siempre he dicho, ¿cómo reconocen las nubes ellos para saber en cuál cruzar? Y este avión iba para la base aérea, aterrizó y adivinen qué, aterrizó en el aeropuerto equivocado. Pequeño error, pequeño error. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que un avión de semejantes magnitudes se equivoque de aeropuerto? ¿Dónde estaba el piloto? ¿Dónde estaba la torre de control? Y lo asombroso es que tanto el piloto como la torre de control nunca perdieron la comunicación. ¿Está listo para aterrizar? Sí, estoy listo para aterrizar. ¿Ve la pista? Sí, veo la pista. Adelante, la pista está despejada. Aterrice. Ya aterricé. Imagínense. O sea, ¿cómo puede ser eso? Dos personas con tanta experiencia, tanta responsabilidad, hablando de dos situaciones completamente diferentes. Pero sucedió. Ni los pilotos, ni el avión, ni la torre de control se dieron cuenta del error. Hasta que el piloto aterrizó, llama a torre de control y le dice, no puedo girar. No puedo girar, ya aterricé, pero no puedo girar. ¿Cómo que no puede girar? ¿Dónde está? Bueno, ya estoy al final de la pista. No, el radar me indica que usted todavía está en el aire, que ya usted está por aterrizar. No, señor, yo estoy al final de la pista y no puedo dar vuelta. No, la pista es demasiado estrecha. No puede ser si aquí yo lo estoy viendo. A usted le faltan como 8 millas todavía para aterrizar, ya está en línea, por eso tiene el permiso de ponerse en línea para aterrizar. Pues yo estoy en el suelo. Pero vean la comunicación entre el piloto y la torre de control. Dice el piloto del avión, aparentemente hemos aterrizado en el aeropuerto equivocado. La torre de control le responde, ¿puede verificar que está en esas coordenadas? El avión le responde, pues eso creemos. La torre de control dice, por lo que vemos en el radar, ustedes están arriba, a 8 millas de aquí. ¿Puede confirmar en qué aeropuerto está? Bueno, le responde el piloto. ¿Le importaría a usted que yo le pregunte a usted cuántos aeropuertos hay al sur de la base? La torre de control le responde, ¿al sur? Pero si ustedes están al norte de la base. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tremendo error. Pero ustedes están al norte. No, señor, estamos al sur. ¿Quién tenía la razón? Los dos estaban en lo correcto y los dos estaban equivocados. O sea, qué error. Pero hubo un error, un fallo en la comunicación. Cuando el avión estaba en el aire, se cortó la comunicación. Después en la investigación que hicieron, obviamente, porque el avión era tan grande que no podía girar para tratar de despegar de regreso y llegar a la base aérea que estaba a unos minutos de distancia. Entonces no podía girar. Tuvieron que llevar equipo especial, descargar el avión, porque resultó que la pista de aterrizaje donde él aterrizó era más corta, mucho más corta de lo que ese avión necesitaba. O sea, fue un milagro. Pero él pudo aterrizar porque tenía la ayuda del controlador. Ya todo está listo para que ustedes, cuando les sea su turno, aterricen. Pues allá voy. Pero en esos momentos en que se estaban comunicando,
se cortó la transmisión de radio. Y el de la torre de control, por estar distraído, después en el reporte salió, estaba distraído haciendo otras cosas. En lugar de east, escuchó west y anotó la coordenada equivocada y lo guió todo ese tiempo con las direcciones equivocadas. O sea, qué error, hermanos. Un fallo en la comunicación produjo eso. El avión tuvieron que, con unos camiones, darle vuelta, ponerlo en la pista, y con mucho esfuerzo logró despegar porque la pista era demasiado pequeña para el tamaño del avión. Necesitaba más fuerza para despegar. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Qué lección podemos sacar de esta historia? Que sí sucedió en el 2013. Hermanos, ¿qué estamos escuchando nosotros? ¿Qué estamos escuchando nosotros? Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 6, versos 53 en adelante. Y vamos a ponernos ahora en los zapatos, tanto del piloto como en los zapatos del hombre de la torre de control. Porque déjeme decirle, cada uno de los que está aquí está en una de las dos posiciones. O somos pilotos o somos torre de control. Pero cada uno de nosotros será responsable y tendrá las consecuencias de lo que escucha. Somos responsables de eso. Juan capítulo 6, versos 53 en adelante. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, aquí vamos entrando ya al tema, hermanos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hay acá, hermanos, en esta conversación? Jesús da un mensaje que, como sabemos, para un judío, comer su carne y beber su sangre era algo herético, era algo que simplemente no iba a suceder. El que lo hiciera iba a morir. Pero se evidenció con esas palabras de Jesús, puso en evidencia los corazones. Y en la audiencia de él, en las personas que estaban con él, salieron dos grupos: los que escucharon la voz de Dios, la voz de Jesús,
y dijeron: dura es esta palabra, dura es esta palabra. No, nos vamos, me voy. Pero también estaba Pedro, que escuchó exactamente la misma palabra de boca de Jesús, las mismas palabras, no hubo diferencia. Pero la actitud de Pedro era: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo, Pedro? Acabas de escuchar que tenemos que comer su carne, acabas de escuchar que tenemos que beber su sangre, y tú dices que Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cómo así? Hermanos, yo estudiando esto me di cuenta, nuestro destino, el llegar a la meta que Dios tiene para nosotros, va a ser determinado por lo que hay en nuestro corazón. Va a ser determinado en cuanto a lo que oímos de Dios. Si queremos escuchar lo que nos gusta y lo que nos conviene, o estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Señor, no entiendo por qué este trabajo, Señor. Señor, no entiendo por qué esta situación, Señor. No entiendo que esto, lo otro, lo que sea, hermanos. Pero si en nuestro corazón hay: Señor, tú nunca me has dejado, tú vas a estar conmigo, el Señor va a guardar nuestros corazones. Pero si nos hemos acostumbrado: pero es que eso no me gusta, pero es que esto no me agrada, pero es que no, vamos a tropezar. Vamos a tropezar. Vamos a empezar a escuchar la voz equivocada. Ahora, yo quiero ver con ustedes rápidamente 5 puntos. 5 puntos. 5 cosas que tenemos que examinarnos, hermanos, que nos van a ayudar a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios nos guiará, nos dirá lo que no nos gusta, lo que no queremos oír. Uno dice: ¿para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Si ya sabía. Bueno, gracias a Dios. Querías la voz de Dios, querías el consejo de Dios. Qué bueno, te lo confirmaron. Si ya tenías sospechas, entonces. Hermanos, muchas veces la voz de Dios irá en contra de nuestros deseos. Pero ¿saben qué? A la vuelta de la esquina, a la vuelta de los días, vamos a ver: fue bueno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos eran otros, y ahora veo que Dios hizo algo mejor de esto. Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces veamos rápidamente 5 claves para oír la voz de Dios. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, porque Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros. Pero como les digo, lo que haya en nuestros corazones determinará nuestras acciones, determinará lo que hagamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, no el 30. Capítulo 3, verso 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Él está a la puerta y llama a la puerta. Él toca la puerta. Pero solo los que lo escuchen van a abrir para que Él entre. Solo los que oigan su voz, solo los que lo escuchen tocando la puerta, abrirán. Hermanos, la primer clave para oír la voz de Dios es que necesitamos un milagro. Un milagro. Que Dios pase por nuestras vidas. Que Dios nos toque. Si te ha costado escuchar la voz, encontrar la presencia de Dios, pídele: Señor, toca la puerta. Toca la puerta de mi corazón, que yo pueda responder. Tal vez estamos muy afanados. Tal vez el televisor, el teléfono nos ha robado el tiempo que antes era del Señor. Tal vez estamos distraídos. Tal vez el trabajo. ¿Qué cosas, hermanos? Todo es lícito, pero que no ocupe el lugar que nos estorbe escuchar de Dios.
Necesitamos un milagro, hermanos. Necesitamos ese milagro porque Él va a tocar. Y solo los que le escuchen, los que estén poniendo atención, reconocerán que es Dios. Número 2. Acompáñenme ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Otra clave para escuchar la voz de Dios. Y esta clave no nos gusta. No nos gusta pasar por situaciones así. Pero, hermanos, es necesario. Es necesario porque Dios quiere formar algo en nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 15 en adelante. Perdón, estoy en Hechos. Ya decía yo qué rápido llegué. Hebreos capítulo 3, verso 15 en adelante. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Hermanos, otra clave para escuchar la voz de Dios es la humildad. La humildad. Si nosotros no nos humillamos, si no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, que Él ablande nuestros corazones, vamos a dudar. ¿Cómo viene la fe? Por oír una palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de tener un corazón humilde, hermanos? Si no oímos la voz de Dios, no podremos decir como Pedro: Señor, escuché tus palabras. No entiendo, Señor, pero ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Ellos perecieron por incredulidad, por no escuchar esa voz de Dios, por creer que sus ideas eran mejores que las ideas de Dios. No, eso no queremos maná, ya no queremos eso. Ahora queremos carne. No, basta ya de Moisés, ya no. ¿Quién dice que solo Moisés puede hablarnos? Murieron. No. Vez tras vez, las aguas, pero es que no hay agua, pero es que son aguas amargas, pero es que el desierto, siempre quejándose. No creían en lo que Dios podía hacer en ellos, hermanos, en lo que Dios les había prometido. Necesitamos un corazón humilde. Un corazón humilde, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios. Número 3. Otra clave para oír la voz de Dios. Y es una característica que Dios quiere formar en nosotros, hermanos, también. Bueno, antes de decirles cuál es, acompáñenme a Apocalipsis, unas cuantas hojas más adelante. Apocalipsis capítulo 1. Ahí nos dice una clave que tenemos que entender, hermanos, y amar. Que Dios forme eso en nuestros corazones. Dice Apocalipsis 1, verso 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es esta característica? ¿Cuál es esta clave que Dios quiere que en nuestro corazón se desarrolle? Es amar y leer las Escrituras. Las Escrituras no es cuestión de entender el código secreto de la Biblia. No es cuestión de ser expertos en griego, en hebreo y en arameo. No es cuestión de cuántas traducciones tiene usted en la sala de su casa. No. Es cuestión de que Dios vivifique una palabra de lo que usted lee,
que algo que usted leyó, Dios hable, que Dios sople sobre esa palabra, y esa palabra se convertirá en fe, producirá fe en nosotros. ¿Por qué? Dios la vivificó. Dios la vivificó. Necesitamos, hermanos, para escuchar la voz de Dios también, leer las escrituras. Leer las escrituras. Pasar tiempo. Hermanos, miren, qué bonito. Un paréntesis acá. Ahora con proverbios. Con proverbios. Yo sé que está difícil proverbios, pero miren, qué belleza. Cuántos consejos. O sea, los que están memorizando, si logran que eso de la cabeza baje al corazón, hermanos, qué belleza. Qué belleza, qué claves están memorizando para aprender a vivir de esa forma. Son los consejos que David le daba a su hijo. Son las lecciones que Salomón mismo aprendió de sus errores, de su caminata, pero los consejos que él daba también. El hombre más sabio de la historia. Y su padre, no tan sabio, simplemente un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que vale la pena escuchar esos consejos? ¿Será que vale la pena recibir esos consejos? No es casualidad, hay 31 proverbios, 31 días en el mes. Un proverbio diario, hermanos. Un proverbio diario. Si pueden. Pero amemos las escrituras. Que extrañemos los días que no pudimos leer porque estuvimos muy ocupados. Ay, extraño este libro. Extraño este libro. Vean, hace muchos años, no son muchos tampoco, pero cuando yo era joven, hace poco, estaba de visita en una casa. Era un muchacho, y en eso pasé por una sección de libros, y me dice la persona que estábamos visitando: mira, todos mis libros, escoge uno, te regalo uno. Entonces me regaló uno. Yo no sabía ni de quién era en ese tiempo, yo era un muchachito. Libro viejo, las páginas amarillas, hermanos, y no era la guía telefónica, estaban ya amarillas, y eran, imagínense, era tan viejo que lo tenía que agarrar con cuidado porque las hojas se quebraban. Tuve que ponerle tape en toda la orilla, tanto en la portada como en el interior, porque las hojas ya estaban viejas. Pero resultó que era un libro de Carlos Spurgeon, y yo dije, no sabe. Después, cuando ya fui a averiguar quién era el escritor, ahí conocí a Carlos Spurgeon. Qué tesoro fue eso para mí. Pero empezamos a hablar, y esta persona, este hombre era ya un hombre mayor de edad, y empezamos a hablar, y por alguna razón algo mencionó de la Biblia. Entonces, ¿saben qué me dijo? ¿Sabes? Me dijo, yo en mi Biblia era un hombre que leía mucho, perdón. Sabes, en mi vida he leído la Biblia 4 o 5 veces, completa, desde el principio hasta el final. Es un libro muy profundo y muy complicado también, pero lo leí, me dijo. Ya lo he leído 5 veces, 4 o 5 veces. Y yo me quedé con eso. El muchacho no puse mayor atención y ahí quedó, pero me quedé con eso en mente. Y a lo largo de los años, hermanos, yo he visto, no es cuestión de cuántas veces has leído la Biblia, es cuánto de la Biblia Dios ha vivificado en tu vida. Y tú puedes decir este versículo. Miren, yo disfruto a veces mis Biblias viejitas, a veces me pongo a verlas. Y tengo una Biblia, hermanos, que es mi favorita. Ya no tiene pasta, las hojas se le caen, pero ahí marcaba yo, y mis versículos, y hacía mis anotaciones, y me ha gustado, hermanos, que las Biblias sean parte nuestra. Que si nos toca comprar otra Biblia porque ya no aguanta, está bien. La nueva Biblia también, disfrútela, cómasela, porque esa Biblia le va a revelar a Jesucristo. Le va a revelar a Jesucristo, y usted aprenderá a escuchar su voz. Otra clave, ya hemos visto 3 claves para oír la voz de Dios. Necesitamos un milagro, necesitamos humildad, amar las escrituras, leer las escrituras. Acompáñenme ahora al libro de Efesios.
En el libro de Efesios, hermanos, encontramos una clave para escuchar la voz de Dios. Y hace un par de semanas íbamos en la calle, no recuerdo si fue aquí o dónde estábamos, pero uno de mis hijos me hizo precisamente esta pregunta. Me dice: papi, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber yo que el Señor me está hablando? Tal vez muchos de ustedes, sus hijos, les han hecho la misma pregunta. Y yo le di la misma respuesta que todos ustedes han dado a sus hijos. Le dije: hijo, primero tienes que aprender a escuchar mi voz. Cuando tú aprendas a escuchar mi voz, eso es como un entrenamiento. Eso es como una preparación para que después puedas oír la voz de Dios. Leamos ahí en Efesios capítulo 6 verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, yo me quedé pensando cuando mi hijo me hizo esa pregunta. Bueno, qué fácil, ya le respondí lo que respondemos todos. Pero, y es lo correcto, es la respuesta correcta. Ellos van a aprender a escuchar la voz de Dios a través de nosotros. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a oír la voz de Dios. Hace algunos años, cuando estábamos memorizando las preguntas, los niños me estaban ayudando, ellos eran mis entrenadores en casa, y llegamos a aquella pregunta. No recuerdo cómo va la pregunta, pero la respuesta era: y hablarás de ella estando en tu casa. Y se recuerdan, ¿verdad? Y yo había lo que les decía de las escrituras, hermanos. ¿Cuántas veces no he pasado por ese versículo? Y lo he escuchado, y hasta en cuadros quizás lo hemos visto y todo. Pero ese día, estando sentado en la sala de la casa, con los niños alrededor, con el libro agarrándome: no, papi, dilo otra vez. El Señor me habló, hermanos. Y dije: es cierto, es cierto. Entonces no se trata de andarles predicando a los hijos todo el tiempo, pero cuando ellos tienen una pregunta, cuando ellos tienen una duda, tenemos que aprovechar y enseñarles el camino del Señor. Eso es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. No es solo traerlos a la iglesia, no es solo llevarlos a todas las actividades, no es solo decirle: memoriza este libro y con eso vas a conocer. No, es enseñarles, instruirlos, dedicarles tiempo. Entonces, cuando mi hijo me hizo esa pregunta: papi, ¿cómo puedo aprender a reconocer la voz de Dios? Yo le dije: aprenderás a oír la voz de Dios a través de nosotros, obedeciendo. Por eso es que te estrechamos, te corregimos, porque queremos prepararte para el día que Dios te hable, tú puedas responder. Pero me quedé pensando en eso, hermanos, porque eso también aplica a nosotros de adultos, y eso no nos gusta. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios nosotros? A través de nuestros padres. ¿Qué padres? Padres espirituales. Padres espirituales. Pero es que, hermano, ahí ya se metió a temas. No, hermanos, Dios va a hablarnos, pero tenemos que aprender a poner atención. Tenemos que abrir nuestro oído. De una clave para oír la voz de Dios es a través de nuestros padres, y en la iglesia a través del pastor. A través del pastor Dios va a hablarnos, Dios va a confirmar su palabra, Dios va a moverse, hermanos, pero necesitamos poner atención a su voz. Es igual, la casa es una figura de la iglesia. Así es, la casa es una figura de la iglesia. Veamos otra clave, la última clave. Acompáñenme a Éxodo. Bueno, vamos a Éxodo. No lo vamos a leer todo porque ya ustedes conocen bien este pasaje. Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. Es el pasaje donde el Señor instituye las ofrendas diarias, el holocausto de la mañana y el holocausto de la noche. Pero en el versículo 43
la importancia de este tiempo, dice: y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Verso 42: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y el 43: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Quinta clave, hermanos, para oír la voz de Dios: mantener una vida devocional en casa. El holocausto, haciendo nuestros holocaustos, teniendo tiempos devocionales, tiempos de oración en casa, tiempos de levantar nuestras voces, nuestras manos. Vamos a empezar a escuchar la voz de Dios ahí. Muchas veces, hermanos, ahí Dios va a darnos la respuesta. Muchas veces en un canto su presencia va a llegar. Yo creo que les he compartido en algún momento la experiencia que tuvimos nosotros con uno de nuestros hijos, con nuestros hijos. Yo estaba exhausto, cansado del trabajo ese día, y después de cenar lo único que quería yo era dormir. Y le dije a mi esposa: vamos a hacer el devocional, solo un canto y ya me voy a dormir, ya no doy para más. Y nos reunimos en la sala, nos paramos y empezamos a cantar un canto, y la gloria de Dios cayó, hermanos, en la sala de nuestra casa, en la sala de nuestra casa. Y esos minutos que yo quería dedicarle al devocional se convirtieron en más de 45 minutos. No podíamos parar de ministrar al Señor, y seguíamos, y traté de cantar después para empezar otra vez, y no, los niños quebrantados, levantando su voz, clamando. Dios ha prometido que se va a reunir con nosotros en ese lugar. No es una fórmula, es su promesa. Creámosle. ¿Queremos oír la voz de Dios? Seamos fieles en los devocionales, seamos fieles haciendo el holocausto. Dios prometió, o sea, no recomendó, Él prometió: hazlo y yo me reuniré ahí, y ahí les voy a hablar. La importancia de ese tiempo en casa, hermanos. Gracias a Dios, la historia con que empecé del avión terminó bien. Terminó incluso hasta siendo un poco de broma y de burla y de oprobio, quizá para tanto para el piloto como para la torre de control, por el error. ¿Cómo van a cometer ese error? Pero saben que hay muchas historias así también, donde ha sucedido lo mismo, y lastimosamente el final no es el mismo. Hay muchas historias donde los aviones se han perdido y han muerto todos. Han muerto todos, han muerto las personas en el avión, han muerto personas en tierra por un error, por escuchar la palabra equivocada, por no escuchar quizás la palabra que se dijo, que fue clave. Resultó que esa palabra era la clave de la vida de ellos, pero por un descuido se perdió, por no escuchar la voz correcta. ¿Qué voz queremos escuchar, hermanos? ¿Qué voz nuestro corazón anhela escuchar? ¿La voz de Dios o lo que nos convenga a nosotros? O lo que me favorece. No, es que yo mejor no pregunto porque ya sé que el pastor me va a decir que no. Entonces, donde no hay ley, no hay transgresión. Mejor no pregunto. No, hermanos, dejémonos guiar. Dejémonos guiar. Aprendamos a reconocer la voz de Dios. Aprendamos a amar la voz de Dios. Señor, yo quiero hacer esto, si es tu voluntad, Señor. Por más que yo desee hacerlo, Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto.
Pero si no te agrada o no es el tiempo, Señor, estoy dispuesto. Hermanos, Dios nos va a dar gracia. Dios nos va a dar gracia. Dios nos va a ayudar. Dios no dejará a un corazón sincero desviarse. No lo dejará. Pero si el corazón ya está inclinado y decidido en su camino, Dios lo dejará y le permitirá seguir también. ¿Y qué pasa? Después viene el ay. Pero si yo sentía paz en empezar este negocio, y miren, sí, pero tú pediste consejo y te dijeron que no. Bueno, sí, esa parte ya no la contamos, esa parte no la decimos. Hermanos, yo quiero animarlos a que en sus corazones haya un deseo, un anhelo nuevo por oír la voz de Dios, por amar la voluntad de Dios, lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero acuérdense, necesitamos un milagro, que Él pase por nuestras vidas tocándonos. Necesitamos humillar nuestro corazón para recibir su voz, para recibir su palabra. También ser fieles en nuestra lectura de las Escrituras, esforzarnos, amar la Biblia, escuchar el consejo a través de los padres si son hijos, y los adultos a través del pastor. Y por último, mantener viva esa llama, ese fuego de Dios en nuestras casas a través de una vida devocional. Haciendo eso, hermanos, son claves. Hay más claves, pero estas claves nos ayudarán a tener un oído abierto, a ser guiados por Dios. Y lo principal, a aterrizar en el aeropuerto correcto. Amén. Pónganse de pie, por favor. Cantemos, hermanos, al Señor este canto. El humilde oirá su voz, y la mano del Cordero le guiará. Le guiará. ¿Por qué? Porque Él mora con el quebrantado. Mora con el que ama su voluntad, con el que quiere agradarlo. Señor, yo quiero seguir tu camino. Señor, yo quiero agradarte en esta decisión. Señor, yo quiero agradarte en mi trabajo, en mi familia, aunque me cueste caminar, Señor. Pero mi esperanza es que tú no me soltarás. Eso, hermanos, nos califica para oír su voz. Cantemos, hermanos. El humilde oirá.
estos consejos, Señor. Señor, muchas veces podemos creer que estamos en lo correcto y vamos en rumbo equivocado, Señor. Por favor, intercéptanos. Intercéptanos, Señor, para que no terminemos en el lugar equivocado, Padre. Oh, Señor, el orgullo nos lleva, Señor, a equivocarnos. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti la humildad. Porque creyendo que vamos en el rumbo correcto, Señor, podemos ir en el rumbo contrario, Señor eterno. Oh, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por hablarnos. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos. Esa fue una de las claves, Señor. Que podamos pasar tiempo a solas contigo. Señor, que tengamos nuestro tiempo devocional siempre. Y también nuestro tiempo de oración, Señor. Por favor, Dios mío.